Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Buenas tardes, un gusto acompañarles en Noticias 7. Varias críticas se generan tras la ausencia del movimiento Creo en el recuento de votos realizado ayer en el Coliseo General Rumiñahui en Quito. Enseguida con esta y más informaciones. El CNE proclamó los resultados del recuento de votos que se realizó en el Coliseo General Rumiñahui. Se ratificó el triunfo de Lenin Moreno Garcés. El ex candidato por Creo Suma, Guillermo Lasso, no acepta los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Insiste en un recuento total de los votos. Guillermo Lasso y Andrés Páez deberán rendir su versión ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública, como parte de la investigación que se realiza a Sedatos. En lo internacional, Colombia declarada en alerta máxima por las fuertes lluvias. Un deslizamiento de tierra deja 13 muertos, 20 desaparecidos, 9 lesionados y 57 viviendas destruidas. Vamos con las noticias. Tras el recuento de votos que se realizó ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, proclamó los resultados. Hemos finalizado una gran jornada de trabajo donde culminamos el recuento del 100% de las actas objetadas por la Alianza Creo Suma y por el Movimiento País. Gracias a todos ustedes por demostrar que somos una sociedad honesta, que respetamos la democracia y que jamás seremos cómplices de ninguna práctica fraudulenta. Hemos cumplido con la ley, con nuestro deber y sobre todo con la ciudadanía. Una ciudadanía que merece ser escuchada y merece respuestas. Por eso estamos aquí, porque no tenemos nada que esconderle al país. Lo dije hace meses, las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Ciertos actores políticos no lo han entendido así y con una estrategia de mentiras e infamias han intentado deslegitimar el proceso electoral. El proceso de hoy ha sido ampliamente observado por delegados de la organización política, por delegados de gremios, de universidades, de misiones internacionales de observación como la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas, la Asociación Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, a quienes agradecemos su presencia. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Hemos recontado 3.865 actas que representan aproximadamente 1.275.450 votos. A esto se suman los 300.000 votos que ya se recontaron en las juntas provinciales y lo único que ha hecho es ratificar la voluntad ciudadana. Desde que el proceso electoral arrancó el año pasado, la sombra de fraude se sembró con base a mitos. El mito de los muertos votantes, de los esferos con tinta borrable, de las papeletas rayadas y ahora con las supuestas anomalías de alteración de actas, de apagón informático, de reconteo de actas al azar y hoy inclusive se habla de papeletas planchadas. ¿Qué fue cierto de esto? Nada. No pudieron sustentar nacional e internacionalmente ninguna de sus acusaciones de fraude. No solo que no pudieron probar sus acusaciones, sino que en muchos casos le mintieron a la gente, diciéndole que tenían una montaña de actas, una montaña de supuestas pruebas, en donde fueron variando
de 41.000 actas a 20.000, a 4.000, a 1.000. Y hoy ha quedado demostrado ante el país y ante los ojos del mundo que no existió una sola prueba de fraude. Aún así, el Consejo Nacional Electoral dio paso al recuento que en total sobrepasan el 1.500.000 votos y el resultado mantiene como ganador al binomio Moreno-Glass. Y el CNE considera que se dejó un precedente importante con el recuento de votos objetados. En este punto resta aguardar por si las organizaciones políticas presentan algún recurso adicional, tras lo cual, con una certificación del Tribunal Contencioso Electoral, se procedería a la entrega de credenciales a las nuevas autoridades. Luego de culminar el recuento de 3.865 actas, el CNE señaló que se transparentó en lo absoluto los mitos de un fraude electoral. El mito de los muertos votantes, de los esferos con tinta borrable, de las papeletas rayadas, y hoy inclusive se habla de papeletas planchadas. ¿Qué fue cierto de esto? Nada. Y con ello se aspira a que los actores políticos cesen con la manipulación a la población. No solo que no pudieron probar sus acusaciones, sino que en muchos casos le mintieron a la gente, diciéndole que tenían una montaña de actas. Y hoy ha quedado demostrado ante el país y ante los ojos del mundo que no existió una sola prueba de fraude. Una vez notificadas sobre los nuevos totales que variaron en un 0.01% las organizaciones políticas, resta por esperar si optan por agotar recursos disponibles. En este caso ya le corresponde a la organización política presentar o no los recursos que establece la ley. Y obviamente estaremos atentos a que si eso se da, inmediatamente contestemos. En el caso de la apelación que presentó Creosuma al contencioso electoral, su titular explica por qué se la inadmitió. En vista de que se habían presentado dos peticiones en el mismo escrito que eran completamente contradictorias, porque se había pedido la nulidad del escrutinio y además el recuento de los 41.000 juntas. Si no se presentan más apelaciones, el TSE podría emitir un certificado final. Entregar una certificación de que no se encuentran pendientes de resolver ninguna acción o recurso presentado. Y con ello habilitar la entrega de credenciales a las nuevas autoridades. Y se daría la posesión de las nuevas autoridades, que estamos dentro de los tiempos constitucionales. Recordemos que la posesión del nuevo presidente y vicepresidente tiene que ser el 24 de mayo, 5 días antes los parlamentarios andinos, 19 de mayo, y 5 días antes toda la Asamblea Nacional, es decir, el 14 de mayo. En el caso de asambleístas se iniciará entregando credenciales este jueves en Sucumbíos y de ahí durante 2 semanas en las demás provincias. César García, Ecuador TV. 0.01% fue la diferencia que existió entre el escrutinio oficial y el recuento de las actas objetadas, con lo cual no solo que se ratificó el triunfo de Lenín Moreno en las elecciones presidenciales, sino que además sumó más de 1.500 votos. El proceso de recuento de votos culminó luego de casi 11 horas de ardua labor en las juntas de escrutadoras dispuestas por el Consejo Nacional Electoral en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. El resultado de este trabajo determinó que lo realizado en el escrutinio oficial estuvo bien hecho, al punto que los porcentajes entre ganadores y vencidos no tuvo una variación significativa. Los valores de hechos públicos por el CNE tras la segunda vuelta del pasado 2 de abril fueron: Lenín Moreno Jorge Glass 51,15%, mientras que Guillermo Lasso Andrés Páez 48,85%. Tras el recuento de este martes, los porcentajes variaron en un 0,01%, dejando a Moreno Glass con el 51,16% y a Lasso Páez con el 48,84%. Esta modificación porcentual mínima significa que Lenín Moreno recuperó 1.594 votos, en detrimento de Lasso, que perdió 439. Las provincias que más correcciones realizaron fueron Napo, Santo Domingo y Cotopaxi. Cabe recordar que este martes se revisaron 3.865 actas, la mayoría de las cuales fueron objetadas por la agrupación política que perdió los comicios, esto es, Creo. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el Instituto Geográfico Militar elaboró las papeletas electorales y verificó la autenticidad de los documentos sometidos al recuento de votos de este martes. Esto desvirtúa las afirmaciones del ex candidato vicepresidencial Andrés Páez, quien denunció que se estaba recontando otro material.
Como una muestra más de garantizar la transparencia en el recuento de votos, 25 funcionarios del Instituto Geográfico Militar, en cuya imprenta se elaboraron las papeletas de votación, examinaron detenida y personalmente la autenticidad de cada documento electoral. Lo que estamos haciendo como Instituto Geográfico Militar es verificar las seguridades que habíamos puesto en las papeletas. El teniente coronel Byron Puga, jefe de gestión de artes gráficas de esta institución, explicó las seguridades internas de cada papeleta. Por ejemplo, en la parte superior existe una trama que es una línea color celeste que con lupa ustedes van a ver un texto que dice elecciones segunda vuelta 2017. Es el recuadro donde se hace el voto, todo es un texto que en realidad dice CNE, CNE, pero hay un error intencional que en una sola parte, que es aquí, indica solo CN, donde está con una tinta color celeste que dice CNE y eso se puede ver con una lupa. La tinta reactiva la moneda, si cogemos una papeleta original, le pasamos una moneda y va a aparecer el texto que dice presidente 2B. Según Puga, la falsificación de estos documentos es imposible, ya que son impresos bajo una tecnología que solo la posee la institución. No creo yo que haya la posibilidad de que puedan ingresar unas papeletas que no sean las originales. Es imposible que hayan tenido nuestros diseños. Recordemos que son hechos con un software de seguridad. Solamente lo dispone en el Ecuador el IGM. Cada funcionario del IGM contaba para la revisión con 2 aparatos especiales. La lupa sirve para verificar los puntos de seguridad que tiene el papel en el cual está impreso las papeletas. Sirve para ver las fibrillas que tiene el papel. Sin embargo, a pesar de no haber asistido al recuento de más de 1 millón de votos solicitado por su movimiento, el ex candidato vicepresidencial por la alianza Suma Creo, Andrés Páez, usó sus redes sociales para asegurar que las papeletas que fueron sometidas a este proceso no eran las usadas el pasado 2 de abril. El proceso de recuento de votos fue público y se lo realizó bajo la vigilancia de los delegados del movimiento Alianza País y de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como representantes de la sociedad civil y observadores internacionales. Hasta el lugar no llegó ningún miembro de la Alianza Suma Creo. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Mientras tanto, el ex candidato a la presidencia por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, no acepta los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral e insiste en un recuento total de los votos, pese a que esto no está contemplado en la ley y también pese a que los observadores internacionales destacaron la transparencia del proceso. Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo. Por eso hemos salido a las calles y por eso mismo les digo, la luz de la democracia no se apaga, amigos. Y al interior del movimiento Creo se aseguraba que a pesar de impugnar más de 3.000 actas, no iba a variar el resultado final. Sus principales dirigentes reiteraban frecuentemente un supuesto fraude. Estas declaraciones se la hizo en CNN en español. Este martes en horas de la noche y tras conocer los resultados finales del recuento de votos, la cadena internacional CNN en español entrevistó al ex candidato vicepresidencial de Creo, Andrés Páez. La periodista de dicho canal, Patricia Janiot, hizo la siguiente revelación en vivo. Cuando yo pregunté a la campaña si esos votos que se le dieron a uno que correspondían al otro alcanzaban para revertir la diferencia de más de 200.000 votos, la respuesta fue no. No nos alcanza. Ante la incredulidad de Páez, la entrevistadora reiteró su afirmación. Fue alguien de su campaña cuando pregunté si los votos... ¿Quién habrá hecho esa afirmación? Una fuente muy confiable nos dijo no, esos votos que revisamos no alcanzan para revertir la diferencia. Janiot realizó su aseveración en varias ocasiones, mientras que Páez la evadía. Puede haber sido una voz no autorizada. Le aseguro que no. Andrés Páez, sin presentar prueba alguna en dicha entrevista, insistió en el presunto fraude en contra del movimiento Creo, hecho que se repitió horas antes a través de su cuenta personal de Twitter. Yo creo que hay que decir nuevamente, rechacemos la mentira y la infamia como estrategia política. Hoy vemos, lastimosamente, cierto candidato poniendo cualquier cosa, generando nuevamente el rumor. Durante esta jornada habló, por ejemplo, de un proceso de recuento aleatorio, un término erróneo si se toma en cuenta que las urnas abiertas de este martes representan el 100% de las actas que fueron objetadas por las dos
organizaciones políticas. Es un recuento de unas actas que ellos han escogido, unas urnas que ellos han escogido. Y no es un tema aleatorio. Estamos viendo las actas que ellos han señalado que tienen inconsistencias numéricas o que falta la firma del presidente y del secretario, y eso es lo que estamos verificando aquí. A esto se suma la denuncia de la utilización de supuestamente papeletas nuevas. Y además aparecen unas actas planchaditas. Parecería que nadie los ha manipulado. Qué pena escuchar que son papeletas nuevas. No somos una sociedad fraudulenta. La sociedad ecuatoriana es una sociedad honesta. Comportamiento repetitivo si se toma en cuenta que Páez anunció en su momento la eliminación del pico y placa, así como la publicación de videos de hechos que no se produjeron en el Ecuador, algo que a Juan Pablo Pozo no le llama la atención. Y hoy se queda desnudado ante el país que esto ha sido parte de una estrategia política. Y lo que no esperaron es que aquí exista gente con dignidad y con honra, que va a hacer que se respete también la institucionalidad y que también se debe a los ecuatorianos y ecuatorianas que están pendientes de este proceso histórico. Y por lo cual el titular del CNE no descarta iniciar acciones legales una vez que concluya el proceso electoral. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la Alianza Creo Suma es una de las organizaciones políticas que presentó impugnaciones para ser revisadas por la autoridad electoral. Sin embargo, a dicho recurso no asistió. Aquí algunas críticas sobre esta actitud. De acuerdo al Código de la Democracia, las organizaciones políticas tienen la posibilidad de presentar diferentes recursos para revisar los resultados de las elecciones. Uno de ellos es impugnar el escrutinio en las delegaciones provinciales. En la segunda vuelta electoral se registró un 2% de inconsistencias y se debió iniciar un recuento de votos. Pero este 2% fue ya recontado dentro de las juntas provinciales electorales, aparte de las 24 peticiones que existieron, 24 peticiones a 41.000 actas a nivel nacional, esto en las juntas provinciales electorales. Posterior a eso, en 5 provincias se presentó otro recurso para abrir las urnas y se generó un nuevo recuento. Y finalmente, este 18 de abril, por pedido de la Alianza Creo Suma y del Movimiento País, el CNE decidió revisar todas las actas impugnadas, con lo cual se ha revisado alrededor del 14% de los votos en relación al 100% del padrón electoral. Y esto es un reconteo, y hay que decirlo a la ciudadanía, no es un reconteo de actas. Se verifica el acta y vamos a un reconteo voto a voto. Sin embargo, los delegados políticos de Creo Suma no asistieron al Coliseo Rumiñahui a la revisión por ellos solicitada. Cuando uno reclama, si es un ciudadano responsable y pone una denuncia y pone una acusación, tiene que presentarse y defender y presentar las pruebas. De hecho, si ellos interponen un recurso y luego nos dejan con la mesa servida, realmente llamamos a la reflexión. Esto es un acto de mucha responsabilidad para con el país. Y que ellos mismos, en presencia de las dos organizaciones políticas, pues se pueda certificar que se ha respetado la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero las críticas no solo fueron expresadas por las autoridades electorales. Representantes de otras instituciones del Estado también lamentaron dicha actitud. Vamos a confiar en las instituciones de nuestro país, vamos a confiar en los servidores, en las servidoras, vamos a confiar en quienes han hecho observación en este proceso para dar un paso importante en el fortalecimiento de la democracia. Somos uno de los países más adelantados en lo que tiene que ver con documentos de seguridad. Entonces, yo pienso que no es hora de seguir dudando como país. Asimismo, observadores internacionales de las misiones electorales, miembros de organizaciones sociales y demás testigos del proceso de recuento de votos. Siempre en cualquier acto de carácter legal es necesario que el actor esté presente. Eso me ha llamado la atención. Obviamente eso ante la opinión pública tendrá sus repercusiones. Esto genera al final una legitimidad al proceso electoral, a las autoridades elegidas y en última instancia a la democracia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Guillermo Lasso y Andrés Páez deberán rendir su versión ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública, como parte de la investigación que se realiza a Sedatos por supuesta falsificación y uso de documento falso. Este miércoles no asistió al llamamiento el presidente de dicha encuestadora. Por segunda ocasión, Ángel Polibio Córdoba, representante de Sedatos, no acudió a rendir su versión libre y sin juramento ante la fiscal provincial Cecilia Garzón. El tercer llamado será bajo prevención legal, es decir, si no acude se emitirá una orden de detención. La Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública lleva adelante la indagación previa en contra de Sedatos por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. Esto tras la denuncia que presentó la legisladora Rosana Alvarado en marzo pasado, en base a prueba documental filtrada por un empleado de la empresa, que develaba una alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso.
Alvarado cuestiona la inasistencia de Polibio Córdoba a la diligencia. Parece que si es que acuden van a tener que mantener esta trama que ha sido con la que ellos trataban de engañarle al pueblo ecuatoriano. Semanas atrás, Córdoba advirtió desconocer dichos documentos en los que se lo vincula. Mire, yo no los conozco. En esta investigación, la Fiscalía solicitó las versiones de otras personas, como la del vicepresidente de Noticias de Ecuavisa en Quito, Alfonso Espinosa de los Monteros, quien debe acudir este jueves. Sí resulta como extraño o llama la atención que también para esta misma jugada de decir vamos a señalar como presidente electo a aquel que es señalado no por la autoridad electoral, sino por una encuestadora sobre la cual pesa una denuncia, claro que llama la atención. Así también deberán cumplir con el llamado los ex candidatos de Creo, Guillermo Lasso y Andrés Páez, el próximo viernes 28 de abril, entre otras personas allegadas al movimiento político y funcionarios de la encuestadora. Es una versión libre, sin juramento. Posteriormente, en caso de que lo que se obtenga de la investigación sea considerado importante, pues entonces serán nuevamente convocados a declarar ya bajo juramento. Como parte de las diligencias en esta investigación, la Fiscalía allanó las oficinas de la empresa Sedatos en el norte de Quito y en Guayaquil. En esta acción judicial se incautaron evidencias documentales, físicas y digitales. Olga Velasco, Ecuador TV. Vamos con otras noticias. Fernando Villavicencio, prófugo de la justicia, solicitó asilo en Perú. El político vinculado al partido Creo y requerido por supuestamente revelar información reservada de correos electrónicos de funcionarios de Estado. Fernando Villavicencio prefirió no correr riesgos y el pasado 2 de abril habría salido del país con destino a Lima, Perú. En la mencionada nación este martes solicitó asilo político, coincidencialmente el mismo día que en el Ecuador se terminaron los recursos electorales de impugnación, culminando con las aspiraciones políticas de su coideario, Guillermo Lasso. Es que Lasso como candidato anunció que de llegar a la presidencia, uno de sus primeros decretos sería el indulto a los supuestos perseguidos políticos que existirían en el país. Término con el que se ha autoproclamado Villavicencio, algo que ahora no ocurrirá, y por lo cual Villavicencio debería cumplir con la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por la presunta divulgación de información reservada. Fernando Villavicencio junto al ex asambleísta Cleber Jiménez habrían hecho públicos correos electrónicos de funcionarios de Estado, como el procurador Diego García, el secretario jurídico Alexis Mera e incluso del propio presidente Rafael Correa. El pedido de asilo de Villavicencio tiene el respaldo en Perú del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, cuestionada por organizar concursos de periodismo que habrían sido financiados por la empresa Odebrecht, investigada a nivel mundial por corrupción. Aún no se conoce la respuesta del gobierno peruano sobre este pedido. A Alex Llanos, Ecuador TV. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. El escritor y periodista cuencano Jaime Galarza Zavala comparte con Javier Lasso sus criterios respecto a la situación política del país y otros temas de interés en un nuevo programa de Palabra Suelta. Hoy, 22 horas. Esta persona está desaparecida. José Luis Valencia Ruiz desapareció el 21 de diciembre de 1995 en Miravalle, Tumbaco. Lo estamos buscando. Ayúdanos a encontrarlo. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000.
Gracias por seguir con nosotros. El Pleno de la Asamblea Nacional debate en primera instancia el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales. Mauro Andino, legislador ponente y presidente de la Comisión de Justicia a cargo del trámite del proyecto de ley, expuso los objetivos de esta normativa. Los funcionarios públicos o los dignatarios de elección popular no pueden tener bienes o recursos en países considerados como paraísos fiscales. Andino enfatizó que parte de la riqueza del país concentrada en pocas manos se ha trasladado a paraísos fiscales, resignando así la posibilidad de que el Estado pueda recuperar recursos a través de la vía tributaria. Que la cifra de depósitos ecuatorianos en paraísos fiscales ascendía a más de 30.000 millones de dólares. Se ratifica que será el Servicio de Rentas Internas del organismo encargado de determinar cuáles son considerados paraísos fiscales. Que se encargará de determinar qué jurisdicciones son considerados paraísos fiscales y bajo qué criterios. César Humajinga, de las filas de Pachacutic, pidió que se dé a conocer la lista de los funcionarios públicos y dignidades de elección popular que registran bienes en paraísos fiscales. Queremos ver la lista. ¿Cuántos funcionarios públicos? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos asambleístas han transferido a paraísos fiscales? En país insisten que con esto no solo se combate la corrupción, sino también la concentración de riqueza y las inequidades. Que se originan por el esfuerzo y sacrificio de los ciudadanos y estas élites luego que se aprovechan. Pero para el socialcristiano Alfredo Serrano, el mayor problema no son los paraísos fiscales, sino la procedencia de esos recursos. Recogidas las observaciones, la Comisión de Justicia deberá volver a sesionar para preparar el informe para segundo debate, que esperan se apruebe en este periodo legislativo que vence el 13 de mayo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la próxima semana los asambleístas electos de Alianza País se reunirán en un primer taller para analizar la agenda legislativa 2017-2021 y además la estructura del futuro Parlamento. Aunque no se ha fijado el día y el lugar, la cita ya fue anunciada. Los 14 asambleístas electos de país están convocados. No tiene un día definido, como tampoco hora. En este taller se hablará sobre los proyectos de ley prioritarios para los próximos 4 años, pero también sobre la conformación del Consejo de Administración Legislativa y las comisiones especializadas. José Serrano podría ser elegido para presidir la Asamblea. Tenemos el asambleísta de mayor votación. Yo creo que Pepe Serrano es una de las opciones. En la selección de autoridades del CAL deberá pesar para algunos parlamentarios la equidad regional y territorial, considerando los resultados electorales. Manabí tiene que tener una representación, es la provincia que nos dio el triunfo y eso hay que reconocerlo. Desde la oposición también expresan las expectativas con las que llegan al próximo periodo legislativo en cuanto a la integración de las comisiones. A mí me interesa mucho la Comisión de Desarrollo Económico. Ellos esperan que exista mayor apertura al diálogo con las organizaciones políticas de minoría. El presidente electo Lenín Moreno ha dado señales positivas por lo pronto de querer abrir un diálogo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Ministerio de Industrias realiza un ciclo de conferencias en varias ciudades del país para informar a los pequeños y medianos empresarios sobre los beneficios del acuerdo multipartes con la Unión Europea. El objetivo es incrementar las exportaciones ecuatorianas. Son pequeños y medianos empresarios los que llegaron a la Universidad de Cuenca para conocer detalles del acuerdo comercial con la Unión Europea. Aquí el ministro de Industrias explicó las bondades de este acuerdo multipartes. El acuerdo con la Unión Europea es un instrumento interesantísimo para lograr incrementar nuestras exportaciones. Es un mercado de 500 millones de personas, es un mercado que aprecia el modelo de producción ecuatoriana. Pero que la función del MIPRO no queda únicamente en informar a los empresarios, dice. Luego viene un acompañamiento tanto de Proecuador como del MIPRO, ya mucho más cercano al productor que se quiera animar, que quiera apostar por este mercado, en ayudarlos, en darles ese acompañamiento desde el tipo de empaque, el tipo de certificaciones, a qué países. Así se abren mercados para nuevos productos. Hay muchos emprendimientos ya a través de bebidas energéticas, como es el Forestí. Estamos promocionando un emprendimiento de leche de almendras. Estamos ya exportando chifles orgánicos, hay una gran potencialidad para exportar bebidas, por ejemplo, de uvillas, hay bebidas energéticas, energizantes, como de la guayusa. Y también para productos tradicionales ecuatorianos como el café, el plátano y el camarón. Nuestro camarón muy apetecido a nivel mundial, de muy buena calidad, al igual que nuestras rosas. Ecuador hoy es socio comercial de la Unión Europea. Los productos nacionales que forman parte del acuerdo entran al viejo continente con 0 arancel. La intención es incrementar el 1.6% de las exportaciones hasta el año 2020 y crear 41.000 empleos.
César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y mediante la plataforma electrónica del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911, se implementó el uso de dispositivos en personas privadas de la libertad. La medida se ejecuta en la legal aplicación del Código Orgánico Integral Penal. Karina, Raúl y otras 48 personas privadas de la libertad, aunque deben cumplir una sentencia, pueden volver a casa con un dispositivo electrónico en su tobillo para monitorear su desplazamiento. El uso de este brazalete está contemplado en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal como garantía del cumplimiento de medidas cautelares. Es un sistema que garantiza la verdadera rehabilitación y reinserción social de las personas que están siendo investigadas por delitos menores. También que sujetos de investigación como personas de la tercera edad y mujeres embarazadas lo sean en libertad, además de ser eficiente en el uso de recursos públicos. Solo en arresto domiciliario se destinaban 3 policías en custodia. Ahora, con el uso del dispositivo que tiene un sistema de rastreo satelital y alerta de manipulación, se ahorran un promedio de $23 millones. La policía comunitaria, nuestra policía que está en el territorio, son los que van a dar respuesta a estas alertas que se generen por estos dispositivos. A esta alternativa pueden acceder los PPLs que hubieran cometido delitos menores, quienes cumplieron al menos el 60% de su sentencia y sobre todo hayan mantenido un buen comportamiento al interior del centro de rehabilitación. Es que ya también tantos años, niños, usted sabe de todas maneras es mujer sin hombre, digo, sufre bastante, llora, ahora ya que incluso no tiene ni visita familiar. Pues. La persona que tiene un mal comportamiento no sale, es nuestra actitud. Y eso es lo que este régimen está tratando de cambiar. Si las personas que usan el dispositivo no aprovechan esa oportunidad, entonces inmediatamente el juez dispondrá su nueva detención. Todos bajo el control de la plataforma electrónica del ECU 911. Nosotros vamos a tener una capacidad nacional, una capacidad de respuesta en base a los 16 ECUs que tenemos implementados. El Ministerio de Justicia cuenta con 400 equipos tecnológicos para la primera fase. Sin embargo, se contempla la implementación de 4.000 de ellos a nivel nacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y del 9 al 11 de mayo en Quito y Guayaquil se realizará la Cumbre de Empresas Familiares, organizada por la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Alemana. Veamos cómo estos emprendimientos generan empleo y desarrollan visiones distintas en el ámbito laboral. En un barco que navega la Amazonía están los sueños de la familia García. El capitán de este hogar hace 25 años inició este emprendimiento turístico que hoy es una sólida empresa que recibe a turistas de todo el mundo para conocer la Amazonía ecuatoriana. Para mí, la empresa familiar es mi vida, mi trabajo. Me ha dado las posibilidades de educar a mi familia, a mis hijos, el tener una vida mejor. Marta es la gerente y Diego, uno de sus hijos, aportó con sus conocimientos en marketing. Cuenta que desde niño ayudó a la construcción de uno de los barcos y tuvo que hacer hasta de mensajero, apropiándose sentimentalmente del negocio. Estamos siempre compartiendo, o sea, no es lo mismo ir con gente que no conoces y trabajar. A la final sí, terminas haciendo amistades, pero qué mejor aprovechar que hacerlo en familia. El problema de ellos es mi problema también, entonces abarca más responsabilidades, pero a la final el unirnos es mejor que trabajar individualmente. Y por ello la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Alemana destina una cumbre del 9 al 11 de mayo para aportar en su capacitación. En este año vamos a tener como tema principal el tema de emprendimiento familiar y cómo logramos como familia empresarial ser exitoso a largo plazo, traspasar esa llama de emprendimiento de una generación en otra. Consideran que para cambiar la matriz productiva es necesario incentivar estos emprendimientos. Empezaron como un emprendimiento de una familia, entonces su aporte es fundamental y es fundamental para el crecimiento económico a largo plazo, también fortalecer estas empresas en el sentido de que se capaciten, se profesionalizan, que sean bien manejados. Con esto concuerda Raúl, quien destaca que a más de las ideas que puedan generarse en la familia, se requiere el cómo materializarlas en empresas productivas. Poder entender qué es lo que está sucediendo a nivel global, el poder entender qué pasa a nivel nacional y cómo mejorar, cómo innovar, cómo prepararse mejor. En este caso, ellos tienen un trofeo, el World Travel Award, como un símbolo que valió la pena estos años de trabajo y así como ellos, muchas familias más representan productividad y una base económica que debe multiplicarse. César García, Ecuador TV.
Salitre es un pequeño poblado a 40 kilómetros de Guayaquil, que debe su nombre a las lagunas salitrosas que antiguamente se encontraban en la zona y que es conocido como la capital montuvia del Ecuador. Venga, conozca a mi gente, Salitre, el parque, la iglesia, el rodeo Montubio, la pelea de gallos y cómo no olvidarnos de Playa La Bocana. Ecuador multicolor. Hoy, 14:30. Vivimos en un mundo acostumbrado a las píldoras y a las soluciones médicas rápidas. Invertimos grandes cantidades de dinero en fármacos que podríamos no necesitar. ¿Te imaginas combatir enfermedades con los alimentos que consumimos a diario? Comidas curativas. Próximamente. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo, que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo? Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV. De lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. El inicio de clases para el régimen Costa 2017-2018 está previsto para el 24 de abril. Padres de familia se alistan para adquirir las listas de los útiles escolares. Venga, carta 7. Aquí encuentra economía. Bueno, bonito y barato, amigo. Un buen precio. Ven. A la cacería de los padres de familia que con la lista de útiles en mano llegan al mercado de las 4 manzanas de Guayaquil, encontramos a los comerciantes, quienes no desaprovechan la oportunidad para ofrecer descuentos y promociones. Se llevan lista completa, se le da las cartucheras, los membretes y un resaltador y algo adicional más. Muchos llegan a este mercado ubicado en las calles Huancavilca, Franco Dávila, Pío Montúfar y 6 de marzo, buscando economizar. Gabriela nos cuenta que para este año el presupuesto que tiene para adquirir la lista de útiles es de $80. Témpera, los rompecabezas, los legos, todo eso. Los precios están bastante exorbitantes. En cambio aquí sí hay una rebaja, hay como negociar. Pero los costos varían dependiendo de los requerimientos de cada cliente. Porque hay lista que sale $27, $30, ya, pero si el padre de familia viene por marca, entonces les cuesta un poquito más. Mochilas, cartucheras, zapatos y hasta ropa interior cotizan los compradores buscando los mejores precios. Mochilita barato, $5, $10, $20. El zapatito más caro puede ser el de varón, que le puede salir, por ejemplo, en unos $28 de acuerdo al modelo. Los boxes son a $7 el cuarto, de la 28 hasta la 32. ¿Les va a hacer alguna rebajita? Claro, descuento hay bastante. Por ejemplo, en las chaquetillas a $2, 3 por 5. Está previsto que más de 2,5 millones de estudiantes de instituciones fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales asistan a clases el próximo 24 de abril. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Revisamos inmediatamente varias informaciones. La Policía Nacional y Autoridad de Tránsito Municipal han realizado 941 operativos conjuntos entre febrero y marzo del año en curso para fortalecer la seguridad ciudadana mediante el control de motos y vehículos informales. Dichos operativos continuarán debido a los resultados positivos en cuanto a la disminución de actos violentos generados en la ciudad de Guayaquil. Y más de 86 kilogramos de estupefacientes entre marihuana y cocaína han sido decomisados durante el mes de abril en Quito, en los sectores Quitumbe, La Delicia, Calderón y Eugenio Espejo.
Miembros de la Unidad de Antinarcóticos del Distrito Metropolitano explicaron que con estas aprehensiones se evita que dichas sustancias sean comercializadas en la ciudad, especialmente en unidades educativas. Vamos con noticias del mundo. Jornada de movilizaciones en Venezuela. Miles de partidarios de la oposición marchan en rechazo al régimen de Nicolás Maduro, a quien lo acusan de ser el causante de la crisis social y económica que vive el país. El oficialismo, por su parte, también salió a las calles para respaldar al gobierno y pedir paz. Rechazan los actos violentos que, según el chavismo, son generados por los grupos opositores. El jefe de Estado y la canciller Delcy Rodríguez denuncian injerencia extranjera. Alerta pueblo. Ha llegado la hora de decidir el futuro y el destino de nuestro país. Estamos en horas cruciales del destino de nuestra patria. Y así se lo digo a todo nuestro pueblo. Y hoy, en una jornada también histórica, el pueblo de Venezuela no se rendirá porque vamos a propinar una contundente derrota a la fuerza fascista. En Argentina, el gremio de los docentes se movilizó y paralizó algunas avenidas en Buenos Aires en rechazo a las políticas del presidente Mauricio Macri. Piden una vez más que se convoque a paritarias nacionales para lograr un incremento salarial acorde a la inflación del país, que actualmente supera el 40%. Y la ciudad de Manizales, en Colombia, fue declarada en alerta máxima por las fuertes lluvias que en las últimas 24 horas provocaron un deslizamiento de tierra que deja hasta el momento 13 muertos, 20 desaparecidos, 9 lesionados y 57 viviendas destruidas. El agua y el desbordamiento de ríos afectaron además a 12 vías. Uno de los barrios más afectados en el Cerro San Cancio, donde varias casas fueron arrasadas por los aludes. Corea del Norte difunde un video animado donde este país ataca con misiles una ciudad en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido, la primera ministra Theresa May entregó oficialmente la solicitud para adelantar las elecciones generales. Más noticias en el siguiente resumen. Corea del Norte emitió un video sobre la recreación de un ataque sobre una ciudad no especificada de Estados Unidos. Las imágenes se hicieron públicas este miércoles con el motivo del 105 aniversario del fundador del país, Kim Il-sung. En el montaje se observa un misil balístico disparado por Corea del Norte que supuestamente cruza el Océano Pacífico y golpea un lugar no identificado de Estados Unidos. Tras el estallido aparece una bandera estadounidense en llamas. La primera ministra británica Theresa May entregó formalmente a la Cámara de los Comunes la solicitud para reformar la ley e iniciar el proceso de elecciones generales adelantadas. May respondió a las preguntas del Parlamento y, de ser aceptada la moción, la normativa indica que el legislativo debe disolverse 25 días laborales antes de los comicios, por lo que sus funciones podrían terminar el 3 de mayo. Un helicóptero policial en Turquía se accidentó 10 minutos después de haber despegado del municipio de Pulumur. El siniestro dejó 12 personas muertas. Según las primeras investigaciones, el impacto se produjo por una densa niebla a una zona a 2.500 metros de altitud. Un asteroide de más de 600 metros de ancho pasará cerca de la Tierra este miércoles a una distancia de 1.8 millones de kilómetros. La NASA está lista para captar las imágenes de su paso y asegura que no existe la posibilidad de un impacto. Asteroides más pequeños pasan cerca de la Tierra con frecuencia, pero el 2014 J025 será el mayor en acercarse a nuestro planeta en los últimos 10 años. Fanny Lara, Ecuador TV. Gracias a todos por acompañarnos. Terminamos Noticias 7. Recuerden, más adelante con más noticias a las 19 horas. Feliz tarde a todos.